Hola de nuevo y bienvenidos de nuevo a todos. Bueno, tengo que presentarles a una gran amiga desde hace tantos años y de todas las cosas. Los dos tenemos la condición de escritores y de periodistas. Yo ya estoy empezando a poner, Isabel, lo de escritor por delante. Ha sido... ya saben ustedes que en nuestro mundo, de pronto todo el mundo escribe un libro, pero he de decirles que Isabel San Sebastián, como muchos otros periodistas a nivel español y a nivel internacional y a nivel mundial, mi amigo Manu Leguineche decía que el periodismo y la literatura en realidad eran dos brazos del mismo río, y lo decía alguien que efectivamente hizo honor a eso. Como lo pudo hacer, pues, en España un Azorín, o nuestros grandes premios Nobel hispanos como el señor Gabriel García Márquez. En resumen, que no están reñidos, pero otra cosa es que, como soy muy famoso en la tele, escribo un libro. Entonces, esa es otra cosa. Yo les presento a Isabel San Sebastián, que es una extraordinaria escritora y que me ha hecho particular ilusión, y a ella también, que un alumno ha traído el primer libro que ella publicó como de literatura, o sea, de ficción. Ella había publicado por grandes libros periodísticos. Todo el mundo recuerda periodísticos y ensayos tremendos como El árbol y las nueces, por ejemplo. Pero su primer libro de literatura, de ficción, fue Los cuentos de María la Gorda. Y desde luego yo dije, vaya la escritora que hay aquí, y vaya la escritora que hay aquí. Es una apasionada de la vida y de la historia. Y ahora adora la Edad Media. Bueno, desde los visigodos, más o menos ha cogido ahí que ella, donde yo estoy convencido que hasta le hubiera gustado vivir, era, no sé, en parte sí. De ahí, y está en estos momentos, como saben, ha tenido muchos éxitos, pero los últimos tuvo un espectacular éxito con La Peregrina, y inmediatamente, y ahora, que es su último libro, es Las campañas de Santiago. Ella les contará, yo les adelanto algo, que hay un proyecto a largo plazo de novelar prácticamente el conjunto de lo que es esa enorme, inmensa epopeya que es la Reconquista. Ya saben que decir esto ya es malo, está semiprohibido, o sea, porque no sé si saben ustedes que don Claudio Sánchez Albornoz, que fue el último presidente de la República en el exilio y un eximio, impresionante historiador, es facha. Sí. Porque ya saben ustedes que no hubo conquista, que dieron flores y tal, y que aquí no hubo ni Roma ni visigodos, y que además luego, claro, como no hubo conquista, no podía haber reconquista. Entonces, ya saben ustedes que lo que ha contado Paenso es mentira. Córdoba no existía tampoco existía Emérita Augusta, Mérida, tampoco Tarragona, tampoco Zaragoza, ni había calzadas. Las calzadas las hicieron los bereberes. Sí, por eso. En fin, yo les presento a Isabel San Sebastián, me callo, y ella quiere hablarles de un personaje esencial, Almanzor Alvilá, Almanzor para nosotros. Isabel. Muchas gracias, Chani, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Para nosotros, para los escritores con la historia, de verdad que es muy emotivo, mucho, ver en cada curso que organizamos, en cada acto que organizamos, la pasión que tienen tantos españoles por su propia historia, pasión que compartimos, y por eso fundamos esta asociación y por eso nos esforzamos por divulgar una historia que es grandiosa, que es absolutamente incomparable. España es una de las tres o incluso de las dos naciones que han dado forma al mundo, que hacen que el mundo sea lo que es hoy. Por lo menos el mundo occidental, sin lugar a dudas, pero vamos, España ha puesto nombre
desde California a las Filipinas, abarcando todo el orbe, lo circunvaló, lo nombró. En fin, la nación española es verdaderamente incomparable con ninguna otra por muchísimos motivos. No voy a insistir en eso porque les ha estado hablando Jesús Maeso de eso, pero sí quiero decir algo, y es que España es una realidad histórica lineal. España no es un concepto que nace en el siglo XVIII-XIX, como he tenido ocasión de oír decir y de leer, escribir a algún analfabeto funcional de Podemos. No, España se inventó en el siglo XIX. No, señores, no. España es una realidad lineal desde la Hispania romana hasta hoy, con algunas interrupciones de las que hablaremos, pero es una realidad lineal, porque España es sin duda ninguna una nación de estirpe romano-visigoda, occidental, cristiana, con la aportación que dejó en ella la invasión musulmana, el Islam, pero con raíces indudablemente romano-visigodas. Insisto en lo de visigodas porque como Jesús les ha hablado justo de la época romana y yo les voy a hablar de Almanzor, queda en medio un periodo de 200 años determinante en la historia de España, que es el reino hispano-visigodo. A la caída del Imperio Romano se produce el nacimiento del reino hispano-romano-visigodo, que por cierto ha novelado muy bien Pepe Zoilo, si no en una trilogía que tiene dedicada a eso, que es bien bonita. España durante 200 años es una realidad geográfica con las fronteras que hoy tiene la península ibérica más la narbonense, un trocito que se inserta en lo que hoy es Francia, al otro lado de los Pirineos. España tiene una capital en Toledo, se llama así España, Hispania. España tiene una moneda única, el tremis de oro. España tiene una administración coherente, una administración centralizada en Toledo con gobernadores locales en muchos sitios. España tiene una religión de Estado, la religión cristiana. España tiene una ciudad, la única ciudad de nueva planta visigoda que está en Recópolis, cerca de Zorita de los Canes, en la tierra de Chani, que yo he novelado su nacimiento en mi novela Astur. En fin, España es una realidad durante 200 años. Una realidad que al final de su existencia, en el año 700, ya es una realidad muy corrupta, muy desgastada, muy minada por las hambrunas, por la mala administración, por la corrupción, por las luchas de poder brutales, la división entre los poderosos, y aprovechando esa división se produce la invasión musulmana. Pero la invasión musulmana, que es innegable y que relatan las crónicas, como por ejemplo la crónica mozárabe o las posteriores, la crónica alfonsina, la rotense, la albeldense, la describen con mucha viveza como una serie de terribles desgracias que se abatieron sobre España, ciudades incendiadas, gentes crucificadas, niños asesinados. Esa conquista fue violenta y es innegable, lo relatan las crónicas. Esa conquista se produce sobre un territorio muy dividido y muy fragmentado, lo cual nos aporta, por cierto, una de las primeras enseñanzas de la historia, y es que la unión fortalece, la división debilita. La corrupción debilita, la honestidad fortalece. Esas lecciones de la historia que son absolutamente básicas y que se repiten una y otra vez, no conseguimos aprenderlas. División, fragmentación y corrupción son un pasaporte seguro al fracaso, seguro, y al fracaso muchas veces terrorífico. Bien, se produce esta invasión musulmana, los magrebíes primero, porque básicamente las tropas son bereberes, magrebíes, son las de Tarik y después Muza, que él ya sí es árabe, viene de la península arábiga, ocupan rapidísimamente la península, en apenas 2 o 3 años ocupan lo que a los romanos les había costado 2 siglos conquistar. Ellos lo conquistan en apenas 2 o 3 años, precisamente por eso, por esa división, por esa corrupción, por esa fragmentación que había debilitado mucho a los godos, y establecen su capital en Córdoba. ¿Por qué establecen su capital en Córdoba? ¿Porque les gusta el paisaje? No, porque Córdoba era ya una gran ciudad romana, con grandes edificios romanos, con baños, con circo, con un palacio que ellos reforman para utilizarlo como palacio califal, etcétera. Es decir, ahora que se dice tanto, reciclan lo que Roma había dejado en Córdoba para instalar su capital allí.
y gobiernan, conquistan toda la península, pero no la ocupan. La ocupan muy, muy, muy fugazmente, porque enseguida, unos 10 años después, alrededor del 722, el Guadalete es en el 711, alrededor del 722-723 se produce la rebelión de Covadonga, que evidentemente es una escaramuza muy menor, no es la grandísima batalla con 100 y pico mil soldados que acorralan a Pelayo en la cueva de Covadonga y en la Useba y la Virgen devuelve las flechas. Eso, por supuesto, es un relato mitificado, pero sin duda se produce una rebelión, probablemente contra los brutales impuestos, contra las brutales cargas fiscales, cargas tributarias que han impuesto los musulmanes a los cristianos del norte y del sur. A todos los que no se han convertido les han impuesto una carga fiscal brutal, tanto más onerosa cuanto más pobre es el territorio. Y el norte de la península, allende la cornisa cantábrica, es un territorio muy pobre. Entonces se produce una rebelión. Los cristianos agrupados en torno a Pelayo vencen esa escaramuza. El gobernador Munuza, el gobernador musulmán que se había establecido en Gijón, es expulsado y ya nunca más vuelve a haber un gobernador musulmán más allá de la cornisa cantábrica. Es decir, que cuando se dice los musulmanes estuvieron 8 siglos en España, hay que matizar, ¿según dónde? Estuvieron 8 siglos en Granada. En Asturias, en lo que hoy es Asturias, estuvieron aproximadamente 10, 12 años, no más. Eso fue su presencia. Y en Galicia, de hecho, los musulmanes a todo el norte cristiano lo llamaban Galicia. ¿Por qué? Pues porque la provincia romana se había llamado Galicia. La historia es lineal. Y esos cristianos del norte nunca pierden el concepto, la idea que yo les decía antes de una historia lineal. Ellos se consideran herederos de la trayectoria lineal que nos viene desde los romanos, del cristianismo, por supuesto, de la cultura romana, de la cultura occidental. Ellos son los herederos y de la cultura visigoda, por supuesto, y del reino visigodo que ha tenido su capital en Toledo. Ellos se consideran depositarios de esa tradición y consideran que es su obligación recuperar esa España cristiana, esa España unida, esa España visigoda que ha tenido su capital en Toledo. Y desde ese mismo momento, prácticamente desde Covadonga, en términos militares, y desde Alfonso II, año 850 aproximadamente, 780 aproximadamente hasta el 840, que muere, es un rey que reina 50 años, Alfonso II concibe el proyecto de reconquistar, el proyecto político de reconquistar, y Alfonso III le da forma en sus crónicas. A partir de ese momento la reconquista es una realidad política, es una realidad militar, es una realidad conceptual. Los cristianos del norte se empeñan en reconquistar. Y de hecho, reconquistan. Alfonso II, el yerno de Pelayo, establece la frontera en el Duero y yerma el Valle del Duero. Es una palabra muy bonita, yermar, muy dura, pero muy bonita. Alfonso II incendia todo, hace política de tierra quemada. A los cristianos que están instalados, los pocos cristianos que quedan instalados en lo que han sido los campos góticos, campos de cultivo de cereales muy fértiles, los que han permanecido siendo cristianos se los lleva al norte de forma forzosa, se los lleva al otro lado de la cordillera, y a los musulmanes los liquida, sencillamente, o los vende como esclavos. Los hace esclavos y los vende como esclavos. Y yerma el Valle del Duero. ¿Por qué? Para que los musulmanes en sus incursiones anuales, cada verano prácticamente llegan 1 o 2 incursiones, una por el este y otra por el oeste, esto yo lo novelo en Asturias, en la Visigoda, se abaten como una plaga sobre el norte cristiano para hacer botín y sobre todo para hacer cautivos. Entonces, para que no puedan encontrar abastecimiento en el terreno, Alfonso I yerma el Valle del Duero e intenta fortalecer las fronteras del reino. Después de Alfonso I vienen una serie de reyes llamados holgazanes, porque en lugar de seguir combatiendo, ellos optan por pagar tributo. De ahí viene el tributo de las 100 doncellas, que yo novelo en la Visigoda, que los historiadores, muchos historiadores contemporáneos consideran que está inventado, que no es verdad. Yo creo que sí es verdad. Y tan es así que ahora les hablaré de una de las esposas de Almanzor, Urraca, hija del rey Sancho III de Navarra, a quien el propio rey de Navarra, de Pamplona, se llamaba entonces el reino, entrega al harén de Almanzor como tributo, como prenda de paz. Si el propio rey de Pamplona, el poderosísimo Sancho el Mayor, tuvo que entregar a una de sus hijas, ¿qué no tendrían que hacer los habitantes, los pobres habitantes, campesinos, pequeñísimos hombres de armas,
caudillos locales que habitaban ese paupérrimo reino de Asturias. Estoy convencida de que ese tributo existió, no serían 100 exactamente, serían las que fueran, pero estoy segura de que además de entregar tributos en especies, en alimentos, oro, plata, de los que la cornisa era rica, entregarían tributos en forma de mujeres, sobre todo porque además a los musulmanes les gustaban mucho las mujeres del norte, les gustaban mucho las mujeres rubias, de ojos claros y de piel clara, muchísimos, y los harenes de los emires primero y después de los califas estuvieron llenos de esas mujeres. Y así llegamos al año 1000, para hablarles de los que ven, pero en fin, era por introducirles un poco en la época. Llegamos al año 1000. En el año 1000 es un año ciertamente simbólico e importante, el año 1000. En todas las iglesias cristianas del reino se lee el Apocalipsis de San Juan, el libro del Apocalipsis de San Juan, y en el libro del Apocalipsis de San Juan se dice que al cumplirse los 1000 años, el demonio será desatado de sus cadenas, se abatirá sobre el mundo y se terminará el mundo y llegará el juicio final. Esto es de lo que están convencidos todos los cristianos, porque aunque sean analfabetos, aunque no sepan leer, van a la iglesia, y en todas las iglesias está ese texto del Apocalipsis de San Juan y se lee. En ese momento, en ese periodo concreto, muy simbólico, muy difícil, la frontera sigue estando en el Duero. La mayor parte de la península de la antigua España visigoda está ocupada por los musulmanes, que están en su momento de máximo esplendor. Pero hasta el advenimiento de Almanzor han vivido en una relativa convivencia pacífica con los musulmanes. El califa al-Hakam ha sido un califa tolerante, volcado en sus libros, en su cultura, en embellecer la ciudad de Córdoba. Ha llegado a tratados con el rey de León, porque la capital ha descendido, primero ha estado en Cangas de Onís, después en Pravia, después en Oviedo y después en León. La capital del reino primero visigodo, ya a esas alturas reino leonés, reino cristiano del norte, el gran reino cristiano del norte, está en León. Está el pequeñísimo reino de Pamplona, que resiste también, que está alzado contra los musulmanes, y luego está la marca hispánica, que así es como se define en los mapas y como lo relatan las crónicas, la marca hispánica de los francos. Es decir, lo que después serían los condados aragoneses, la futura corona de Aragón, y los condados catalanes son territorios francos que pertenecen al imperio franco. Eso es el norte cristiano, todo lo demás es musulmán. Como digo, el califa al-Hakam ha establecido una política de entente cordial. Los cristianos pagan tributos y a cambio no sufren excesivas aceifas hasta el advenimiento de Almanzor. Voy a empezar por leerles el epitafio que escribieron los cristianos 100 años después de la muerte de Almanzor, para que se hagan una idea de lo que supuso este personaje para ellos. Murió Almanzor y fue sepultado en el infierno. Eso reza la crónica silense. Habían transcurrido 100 años desde la muerte de Almanzor, pero la mera mención de su nombre seguía produciendo terror, odio. O sea, Almanzor fue, no sé con qué compararlo, hay un curso aquí al lado sobre el yihadismo islamista. Bueno, pues el primer yihadista islamista de la historia, sin duda ninguna, mucho peor que Tariq, que Muza, el peor fue Almanzor, desde el punto de vista cristiano. Desde el punto de vista musulmán, fíjense qué epitafio le atribuyen la crónica de Ibn Idari. Sus hazañas te enseñarán sobre él como si lo vieras con tus propios ojos. Por Dios que jamás volverá a dar el mundo nadie como él, ni defenderá las fronteras otro que se le pueda comparar. Yo suelo decir que Almanzor fue deslumbrante en sus luces y tenebroso en sus sombras. Para los musulmanes fue el victorioso de Alá. Hasta tal punto fue ensalzado, engrandecido y victorioso que en las mezquitas, en la gran mezquita de Córdoba, que él mandó ampliar, los viernes se rezaba por él, se mencionaba su nombre. Hasta entonces solo se había mencionado el nombre del emir o del califa. Se mencionaba el nombre del califa y el de Almanzor. Para los cristianos, en cambio, fue el azote de Dios, porque fue terrorífico. 56 aceifas, 56 que se dice pronto, o sea, rachias, cabalgadas, expediciones de castigo y de destrucción, llevó a cabo contra todos los territorios cristianos y las ganó todas y cada una de ellas. Jamás fue derrotado en el campo de batalla. Fue un personaje verdaderamente siniestro.
Pero ¿quién fue este Almanzor? ¿De dónde salió? ¿De dónde venía? ¿Cuál era su estirpe, su familia? ¿Qué méritos tuvo para llegar a suplantar prácticamente el califa y para gobernar al-Ándalus y hacer lo demás con puño de hierro? Pues Almanzor nació en una familia con un buen pasar, no en una gran familia, tampoco pequeña. Algunos antepasados suyos habían sido jueces de Sevilla, Cadís de Sevilla. Su padre estaba bien situado, había nacido en Torrox, cerca de Málaga, de una familia de estirpe yemení, lo cual ya en Al-Ándalus era importante porque existía evidentemente un racismo claro. Bueno, existía racismo en Al-Ándalus y existía racismo en todas partes. Uno de los peores errores que podemos cometer cuando hablamos de historia es juzgar la historia pasada con criterios actuales. El racismo es un criterio absolutamente contemporáneo. En el mundo antiguo, en el mundo medieval, el racismo se daba por hecho, o sea, era algo que existía sencillamente, porque igual que existían los estamentos y otra serie de conceptos que hoy en día son intolerables. Hoy en día hablamos de derechos humanos. En la Edad Media no existía tal cosa. Existían otros valores, sin duda. Por ejemplo, existía la valentía y se honraba. Y hoy en día alguien que sea valiente se le considera un cretino, por no decir otra cosa, y un inconsciente. Bueno, pues entonces la valentía se premiaba, se honraba y se respetaba. O sea, por ejemplo, otro ejemplo de que no todo lo que hemos hecho ha sido ir a mejor. Durante toda la historia de la humanidad, prácticamente desde los neandertales hasta hace 3 días, a las personas mayores, a los ancianos, se les cuidaba, se les honraba y se les respetaba. Y los conocimientos de la gente mayor se transmitían de generación en generación. Y esos conocimientos se consideraban valiosos. Y como esos conocimientos se consideraban valiosos, se honraba a las personas mayores. Y durante toda la historia de la humanidad, lo que hoy hacemos con nuestros mayores, meterlos en residencias, no hacerles ni caso, despreciarlos, abandonarlos en hospitales en algunos casos, sería algo absoluta y totalmente inconcebible. O sea que no seamos excesivamente antropocentristas y narcisistas pensando que todo lo nuestro es mejor que lo que hubo antes. No es verdad, ni todo pasado fue peor, ni todo pasado fue mejor. Cada cosa en su momento. Y volvamos al Almanzor después de esta digresión. Como digo, había nacido en una familia que tenía un buen pasar y empezó a formarse para convertirse en juez, a estudiar leyes, caligrafía, etcétera, para seguir la línea de la familia y convertirse en juez. Pero, volviendo de una peregrinación a la Meca, su padre murió en Trípoli de manera sorpresiva, y esto menguó mucho los ingresos de la familia, las posibilidades de la familia. Con lo cual, Almanzor, que se llamaba Abu Amir Muhammad, un nombre larguísimo, pero bueno, de nombre de pila, Muhammad Abu Amir, hijo de Amir, tuvo que dejar los estudios de juez y colocarse como escribano en los soportales de la mezquita. No sabemos qué aspecto tenía Almanzor. Les habría traído alguna diapositiva, pero es que la iconografía más célebre que tenemos de Almanzor es un cuadro de Zurbarán. Un cuadro de Zurbarán en la que Almanzor aparece vestido como un turco del siglo XVI. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con el aspecto que tendría realmente Almanzor. Y no tenemos ni siquiera un dibujo que nos refleje realmente qué aspecto tenía Almanzor. Era de estirpe yemení, luego hay que suponerlo de tez oscura, de cabello oscuro, no muy alto, porque en aquella época además la gente no era muy alta. Y lo que sí nos dicen muchas crónicas, sobre todo cristianas, pero alguna musulmana, es que era jorobado, que tenía joroba. A mí me cuesta creer que tuviera joroba, porque fue un grandísimo jinete, un grandísimo guerrero, combatió, nunca fue derrotado y sobre todo fue un grandísimo seductor. Lo cual me lleva a pensar que a lo mejor los cristianos le atribuyeron la joroba como un estigma, como una forma de pintarlo con un estigma que en aquella época se consideraba deshonroso el tener joroba, y se inventaron lo de la joroba precisamente para jorobar a Almanzor. Yo, dada su trayectoria y dado su enorme éxito con las mujeres, tiendo a pensar que sería atractivo, que tendría un aspecto muy atractivo, y desde luego era brillantemente inteligente, muy inteligente, y absoluta y totalmente ambicioso, una ambición ilimitada. Almanzor se colocó, como digo, en los soportales de la mezquita y pronto llamó la atención del visir del palacio, Chafar, que vio en él a un personaje interesante, despierto, resuelto, le hablaron bien de él y lo llevó a palacio para servir como escriba en palacio. Y a partir de ahí
empezó una carrera fulgurante. ¿Por qué? Pues porque se las arregló Almanzor para llamar la atención de la favorita del califa. Por eso digo que debía de ser un hombre atractivo. Las mujeres tuvieron un papel fundamental en su vida. Primero se casó, antes incluso de convertirse en amante de la favorita del califa, se casó con la hija del jefe de la guardia del palacio. Esto ya era un paso muy importante, era un personaje muy importante, el jefe de la guardia. Bueno, pues consiguió casarse con su hija. Después sedujo a la favorita del califa, de Al-Hakam, Sub por su nombre musulmán, Aurora por su nombre cristiano, porque era de origen navarro, era una esclava llevada de muy pequeña al Andalus, desde su origen navarro. Después sedujo y se casó con la hija de Galib, del general más famoso de todo Al-Andalus, y después también con una princesa navarra, Urraca, y con otras muchas en las cuales engendró muchos hijos e hijas, pero desde luego tenía un éxito formidable con las mujeres, hasta tal punto que el propio califa, a ver si encuentro aquí la cita, mire, el propio califa Al-Hakam dijo, según el Bayan de Al-Mughrib, según una crónica musulmana de la época escrita por Ibn Dari, el propio califa dijo un día a sus amigos: ¿por qué hábiles procedimientos este joven se atrae de tal modo a todas mis mujeres que sus corazones le pertenecen? En vano están rodeadas del mayor lujo deseable, no aprecian más que los halagos que vienen de él y no les gusta más que lo que les trae. ¿Es un sabio hechicero o un buen servidor? Temo lo que tiene entre sus manos. Entre sus manos es un eufemismo muy bonito. A ver, estas palabras significan que pronto Almanzor tuvo acceso nada más y nada menos que a las mujeres del califa, al harén de palacio, a donde solo tenían acceso los eunucos. ¿Por qué raras habilidades consiguió Almanzor, Abu Amir Muhammad, que todavía no le llamaban Almanzor, ganarse la confianza del administrador, primero de Jafar y después, o sea, del visir, del primer ministro, y después del califa, hasta el punto de que le dieran acceso a los documentos de palacio y a las mujeres de palacio, a los harenes de palacio? No lo sabemos, evidentemente por su extraordinaria habilidad e inteligencia. La cuestión es que el califa lo nombró administrador de la casa de su favorita, porque esta favorita, Sub, una esclava vascona, como les digo, no tenemos retratos de ella. En la iconografía musulmana ustedes saben que las figuras humanas antropomórficas están prohibidas, pero sí se nos dice que era alta, que era rubia, que tenía la tez muy clara, que tenía los ojos muy claros, que era muy fuerte y que tenía absolutamente loco al califa, con quien no solo compartía intimidad, lecturas, teatro, música, etcétera, porque, como les digo, era un califa muy, muy versado en ese tipo de actividades, muy dado a la cultura, acumuló una gigantesca biblioteca, la mitad de la cual quemó después Almanzor, sino que debía tener unos gustos sexuales, digamos que poco mal vistos en la época, tanto en el mundo cristiano como en el mundo musulmán. Entonces, Sub interpretaba el papel de hombre en la intimidad con él, gracias a lo cual accedía a privilegios que ninguna otra esposa tenía. Por ejemplo, el de vivir sola, tener su propio palacio, su propia residencia, no vivir en el harén y tener su propia casa. Por supuesto, cuando digo casa me refiero a un gigantesco palacio, servicio, eunucos, etcétera, etcétera. Y el califa nombró administrador de esa casa a Almanzor. Y claro, ¿para qué quiero más? En ese momento, Almanzor, al poquísimo tiempo, las crónicas no lo dicen así, pero lo dan a entender claramente, Almanzor fue algo más que un leal servidor de Sub. Se hicieron amantes y lo fueron durante más de 20 años, lo cual hizo la fortuna de Almanzor y la perdición del hijo del califa, a quien su madre, Sub, y su amante, Almanzor, redujeron a la condición de guiñapo. Así fueron los comienzos del ascenso de Almanzor. Y el siguiente paso de esa escalada al poder, que hizo a través de sus dotes para generar confianza y de sus dotes con las mujeres, de su atractivo seductor, fue su absoluta carencia de escrúpulos. Fíjense, muy joven, el califa Al-Hakam, cuando su hijo mayor acababa de morir de muerte natural y el pequeño Hisham tenía menos de 10 años, 9 años y medio tenía el pequeño,
Al califa le sobrevino un accidente cerebral, un derrame. Estuvo enfermo unas semanas y acabó muriendo de ese derrame cerebral. En ese momento, en el momento de morir, los eunucos de palacio urdieron una conspiración para sustituir a Hixam, a quien el padre había nombrado sucesor, por un hermano suyo, el príncipe Al-Mughira, que tenía 26 años. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia andalusí establecía que un menor de edad no podía ser califa, no podía reinar. Y luego porque, evidentemente, estos eunucos que controlaban el palacio, el gobierno, querían seguir controlándolo. El administrador Jafar tuvo noticia de esta conjura, de esta conspiración, y decidió desarticularla. Se dejó atraer, digamos, voluntariamente a una celada que le habían tendido los eunucos de palacio, pero lejos de acceder a la celada, de acudir solo, acudió con un grupo de leales, entre los cuales estaba Almanzor, y con un destacamento del Chund, del ejército, encuadrado por soldados bereberes, por mercenarios bereberes que había mandado traer el califa de África para que sirvieran exclusivamente a su hijo, y para que fueran algo así como la guardia pretoriana de su hijo y lo protegieran de toda conspiración de estos eunucos o de cualquier otro omeya o no omeya que quisiera robarle, digamos, el puesto que le había designado. Se presentó Jafar en palacio con estos incondicionales suyos y decidieron que tenían que matar al príncipe a quien los eunucos querían nombrar califa. Y hay que matarlo, discutieron, pero nadie quería cumplir la misión de ir a matar. Al fin y al cabo era un omeya, era de la tribu del profeta, o sea, no era cualquiera, era un príncipe de sangre real y de sangre del profeta. Y entonces Almanzor levantó la mano y dijo, bueno, como aquí estáis todos hablando de que hay que matarlo, pero nadie lo mata, yo me ofrezco voluntario, yo voy y lo mato. Muy bien, fenomenal, pues ve tú. Almanzor se presentó con unos cuantos soldados bereberes en casa del príncipe y le dijo, tu hermano ha muerto, el heredero es Hixam. Y este pobre príncipe, que debía de saber con quién se las veía, dijo, sí, yo acato absolutamente lo que haya decidido el califa, juro obediencia a Hixam, te puedes llevar a mis hijos como garantía, como rehenes, acepto todo, acato todo. Almanzor mandó un mensaje a Jafar y le dijo que dice el príncipe que acata, que acepta, que no nos preocupemos por él, que nos deja a sus propios hijos en prenda. Y el mensajero volvió con un recado de Jafar que aquí no vale nada, que lo mates. Y entonces Almanzor mandó a 2 soldados a colgar, a degollar con una cuerda al príncipe delante de su mujer y de sus hijos, y después él personalmente, con ese destacamento de soldados, lo colgó de una viga y mandó decir al pueblo que se había suicidado el príncipe por el dolor de haber perdido a su hermano. Así empezó su carrera homicida, digamos, su carrera, su ascenso homicida. Lo que pasa es que no quiero emplear términos que puedan sonar a censura por mi parte, porque es que esto en aquella época era algo bastante normal. Lo anormal era la tolerancia, el humanismo, etcétera. La crueldad despiadada era lo normal tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano. Eso era lo normal. Lo que es anormal, y aquí permítanme que abra un paréntesis, lo que es anormal es que en este revisionismo histórico en el que estamos inmersos de lleno, en el que se queman estatuas de Colón y de Fray Junípero, Allende los Mares o Aqueste de los Mares, en el que se nos considera genocidas por la Reconquista, en el que uno va al Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa y parece, como dice Juan Eslava Galán, cuando sale parece que sale uno pensando qué pena que no ganaran ellos, que nos habría ido a todos mucho mejor, si Al-Ándalus hubiera sido Al-Ándalus, si no hubiera habido Reconquista, en el que parece que los cristianos del norte éramos unos bárbaros sedientos de sangre, mientras que los andalusíes eran seres perfectamente civilizados y maravillosos y tal. En este revisionismo en el que estamos, se censura todo, se revisa todo, se critica todo, menos la España andalusí. Esa es intocable. Allí no había crímenes, no había asesinato, no había esclavitud, no había brutalidad, no había nada. Eso era perfecto, era maravilloso. Ahí era el reino de la cultura, de la tolerancia y tal. Mentira, eso es mentira, es sencillamente falso. Probablemente, ahora les hablaré de ellos, el mayor esclavista, el mayor traficante de esclavos de toda la historia, probablemente fuera Almanzor. Probablemente, y si no de toda la historia, desde luego está entre los 10 primeros seguro. ¿Alguien sabe si han tocado una estatua de Almanzor? ¿Si alguien ha mencionado el nombre de Almanzor para censurar sus prácticas? No. Como digo, aquí los malos somos siempre los cristianos y los españoles, siempre.
los musulmanes eran buenos, eran tolerantes, eran sabios, eran cultos. Bueno, pues no. Aquí este tipo de prácticas eran habituales. Y Almanzor es, como digo, desde el punto de vista cristiano, la encarnación de la maldad. Desde el punto de vista musulmán, cometió muchas barbaridades contra sus propios hermanos. Y, sin embargo, las crónicas nos han dejado un retrato de él. Las crónicas musulmanas lo presentan como un ser piadoso, muy devoto, porque de hecho fue piadoso de acuerdo con los cánones de su época, porque por ejemplo era moderado con el vino, porque cuando juzgaba con el mismo rasero al rico y al pobre, al noble y al plebeyo, con lo cual impartía justicia como había que hacerlo, y las crónicas nos lo presentan con un hombre muy piadoso, y luego por supuesto porque mandó ampliar la mezquita hacia el oeste considerablemente. Si ustedes han tenido ocasión de ir a Córdoba, la ampliación de Almanzor es muy grande. Los muy puristas dicen que no es tan hermosa la parte que mandó construir Almanzor como la otra, pero a mí me parece que la mezquita es un monumento incuestionable, de una belleza sobrecogedora, incluida, por supuesto, la ampliación de Almanzor, en la cual, por cierto, participa el protagonista de mi novela, Las campanas de Santiago. Luego les hablaré de esta ceifa. Ese era Almanzor. Empezó su carrera homicida presentándose voluntario para matar al príncipe Al-Mugrib. Después, con el correr de los años, mandó encerrar en un lóbrego calabozo al visir, a Chafar, a quien le había engrandecido, a quien lo había rescatado de un modesto puesto de escribanía y lo había llevado a palacio. Le acusó de corrupción, le fue quitando toda su fortuna que había ido acumulando. Le robó a la novia de su hijo, la hija del general Galib iba a casarse con su hijo, le robó a la novia de su hijo para degradarlos a él y a su hijo, se casó él con ella y finalmente lo mandó encerrar en un calabozo donde este hombre ya anciano murió desnudo entre atroces sufrimientos y en la más absoluta pobreza. Después se encaró con su suegro también, su suegro, el general Galib, el poderoso general Galib, le hacía sombra. Él quería ser el único general en jefe de los ejércitos, y lo cierto era que el general más celebrado de Al-Ándalus, con su cuartel general en Medinaceli, la segunda plaza más fortificada de España, la frontera de Al-Ándalus, la primera ciudad era Córdoba, la segunda era Medinaceli en cuanto a guarnición militar, y allí tenía su sede, su plaza fuerte. Galib, general multilaureado, bueno, pues después de convertirse en su yerno, el general Galib, en una discusión que tuvieron en Atienza, le reprochó que era demasiado ambicioso, que le quería quitar el puesto y que además tenía como amante a una cristiana y que eso era poco pío, y le intentó asesinar. El cadí de la plaza, el cadí de Atienza, se interpuso entre los dos, le impidió que le asesinara, y entonces Almanzor, gravemente herido, salió corriendo, saltó por una ventana y junto con su guardia pretoriana de bereberes se fue a Medinaceli, a la plaza fuerte de su suegro. Mandó llamar al médico, le hicieron un vendaje de emergencia y en cuanto despuntó el alba mandó a sus bereberes que asaltaran la ciudad, que tomaran por sorpresa a la guardia que la custodiaba, que estaba reducida porque Galib no estaba allí, estaba en Atienza, tomó al asalto la ciudad, le robó su plaza a Galib y se hizo con todo el control militar del territorio, hasta el punto de que Galib tuvo que huir a territorio cristiano. Un año después plantó batalla, la perdió y su cabeza fue enviada a Córdoba en lo alto de una pica rellena de paja y fue colocada a las puertas de Córdoba como señal de derrota de quien había sido el general más laureado y de entronización, de máximo acceso al poder de Almanzor. Y después, y esto probablemente sea lo más terrible, después mandó matar a su propio hijo mayor. Almanzor tuvo 3 hijos con distintas mujeres. El mayor, Abdalá, el segundo, Abd al-Malik, que siempre fue su favorito, el que más se parecía a él, al que más quería a él, su niño bonito, digamos, el niño de sus ojos, y el tercero, Abd al-Rahman, también llamado Sanchuelo, que tuvo con la hija de Sancho el Mayor, con Urraca, con esta princesa cristiana que fue obligada a convertirse para entrar en el harén de Almanzor. Parió a un hijo de Almanzor y al cabo de los años, después de estar encerrada en el harén, fue autorizada a regresar a Navarra, pero dejando atrás a su hijo, Sanchuelo, que tuvo un final terrorífico. Bueno, el favorito de Almanzor siempre fue Abd al-Malik, hasta el punto de que lo nombró heredero. El mayor, Abdalá, que sentía celos de su hermano plenamente justificados, urdió una conspiración contra su padre junto con el gobernador de Zaragoza y el gobernador de Toledo. Su padre lo descubrió, lo mandó llamar, el hijo vino,
Almanzor lanzó una ceifa contra Castilla, un ataque contra Castilla, teniendo a su hijo cerca. El hijo vio que el padre que el padre sabía lo que estaba tramando, porque había mandado asesinar ya al gobernador de Zaragoza, y aprovechó la ceifa para huir a territorio cristiano. Almanzor devastó Castilla, pero la devastó a sangre y fuego, hasta que el conde que daba auxilio, que daba hospitalidad, Abdalá, al hijo mayor de Almanzor, se lo entregó, se lo devolvió. Y entonces Almanzor lo mandó matar, mandó a dos soldados suyos, a dos esclavos militares suyos, a decapitarlo y a que le trajeran su cabeza. Y cuando ya lo habían matado, Almanzor, que no debía de llevar esta muerte muy bien, digamos que debía tener algún remordimiento, buscó refugio de sus remordimientos renegando de él. Empezó a decir que ese hijo en realidad no era suyo, que lo había tenido con una esclava deshonesta, que ya se sabe que las mujeres deshonestas dan frutos prohibidos, que la culpa era de la esclava y que ese hijo no llevaba su sangre. Y así quedó aparcado el asesinato de su propio hijo mayor, de Abdalá. Bueno, asesinato o ajusticiamiento, porque estaba conspirando. Es curioso, después de mandarlo matar por dos soldados, hizo despellejar y decapitar a esos dos soldados que habían matado a su hijo por orden suya. Esos eran, digamos, los usos y costumbres de la época. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Córdoba? Porque voy a dejar para lo último las aceifas contra el territorio cristiano, su brutal carrera militar, digamos. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Córdoba? Pues que Córdoba florecía, crecía y se convertía en una urbe con la que únicamente podía competir Constantinopla. Resulta difícil imaginarnos ahora, sobre todo resultaría difícil a nuestros antepasados del norte, a nuestros antepasados cristianos, imaginarse la sensación al llegar a Córdoba. Córdoba debía de tener por la época, hay distintas cifras, pero en cualquier caso en torno a los 400-500.000 habitantes, lo cual es una absoluta barbaridad. O sea, sería como si hoy Madrid tuviera 20 millones de habitantes, del equivalente. Era una urbe gigantesca. Estaba dividida en varios distritos separados por una gran muralla, cada uno de esos, y luego un sinfín, una veintena de arrabales. Cada distrito y cada arrabal tenían sus baños, su mezquita, sus fuentes, sus jardines, sus lavaderos. Era una ciudad bellísima, así la describen los embajadores cristianos que fueron a entregar sus tributos o a rendir pleitesía a Almanzor, y por supuesto así la definen los cronistas musulmanes. Era una ciudad de belleza incomparable, que sin embargo no sobrevivió a Almanzor. En el cénit de su poder, después del asesinato de Galib, y una vez que el pobre califa Hixam había sido reducido a la condición de guiñapo, porque el que gobernaba realmente era Almanzor, con la complicidad de su amante, él se hizo construir un palacio en el extremo opuesto de Medina Zahara. El palacio califal era Medina Zahara, bellísimo, todavía hay ruinas, se pueden visitar, aunque queda muy poquito, pero en fin. En Medina Zahara estaba la residencia del califa y estaban las dependencias administrativas del gobierno, digamos. Él mandó construir una ciudad paralela a Medina Zahara, que se llamó Medina al-Zahira, en el extremo opuesto de Córdoba, sobre la cual hay mucha polémica porque no se han encontrado las ruinas. Fue devastada la muerte de Almanzor y no se han encontrado las ruinas. Pero mandó trasladar a Medina al-Zahira, que era más lujosa todavía que Medina al-Zahara, mandó trasladar toda la administración. Y se hizo con todo el poder. Y al califa lo encerró en una jaula de oro, rodeado de lujos y de caprichos y de placeres, pero el que gobernaba era él. Y a partir de ese momento, ya cuando estaba plenamente entronizado, se hizo proclamar el victorioso, empezó a ser llamado el victorioso, y suplantó al califa. ¿Qué necesitaba Córdoba para sostener ese lujo asiático, esos mercados abastecidos de todo lo que uno quisiera, esos libros? Era la capital mundial de la cultura, Córdoba. Cualquier bibliófilo, por supuesto potentado, que quisiera encontrar un texto raro, un libro raro, sabía que tenía que ir a Córdoba a buscarlo, porque a pesar de que Almanzor había mandado quemar la mitad de la biblioteca de Al-Hakam para contentar a los ulemas, toda la parte que hablaba de filosofía o de polémicas teológicas, religiosas, la había mandado quemar, quedaba la otra mitad y quedaban incontables bibliotecas privadas y libreros, etc. Los bibliófilos del mundo antiguo de ese año 1000
iban a Córdoba en busca de libros. Para alimentar todo eso, evidentemente, hacía falta mucha riqueza. Y no bastaba con los tributos que entregaban los reinos cristianos porque eran reinos muy pobres. ¿De dónde salía esa riqueza? ¿De dónde salía ese dinero? Pues de las razzias, de las aceifas que anualmente y a veces 2 veces al año encabezaba Almanzor. 56 a lo largo de poco menos de 30 años, 27 años. 56 aceifas. No quedó ni una ciudad cristiana, salvo Oviedo, sin devastar. Fue devastada León, Zamora, Astorga, Barcelona, Pamplona, absolutamente destruidas. Barcelona, antes de ser tomada al asalto y destruida su castillo y sus murallas, fue bombardeada durante días con cabezas cristianas de soldados cristianos, de guerreros cristianos cortados, muertos en campo de batalla, se les cortaban las cabezas y se bombardeaban con catapultas, se proyectaban esas cabezas dentro de las murallas de la ciudad, antes de ser tomada al asalto. 56 aceifas, como les digo. Todas las ciudades cristianas, excepto Oviedo, fueron arrasadas. Y tras cada una de esas aceifas, no solo era saqueada la riqueza, el oro, la plata, los ornamentos eclesiásticos, que básicamente eran la riqueza, las vestiduras, los cortinajes, las pieles, el oro y la plata, por supuesto, que se encontraban dentro de los castillos, de los monasterios, de las iglesias, todo eso era rapiñado. Pero la parte del león del botín, la parte del león con diferencia, eran los cautivos, los esclavos, hombres, mujeres y niños. Interminables cuerdas de esclavos que eran encaminadas hacia Córdoba para servir de mano de obra esclava en Al-Ándalus, o bien hacia los mercados de esclavos que florecían por todas partes para ser vendidos como esclavos y entregados a los harenes de Oriente, donde, como digo, sobre todo las mujeres y los niños, sobre todo los de tez y cabello claro, eran enormemente apreciados y alcanzaban alto valor. De todas estas aceifas, sin duda, la más conocida, la más célebre, es la aceifa perpetrada contra Santiago de Compostela, que es la que yo relato en mi última novela, Las campanas de Santiago. Si alguno de ustedes ha tenido ocasión de leerla, la conocen. ¿Por qué? Bueno, pues porque Santiago de Compostela no era cualquier cosa. Santiago de Compostela era la sede, el lugar donde reposaban las reliquias del apóstol Santiago. Las reliquias del apóstol Santiago, esto ya dejo a la fe de cada cual, que se crea que son de Santiago o no son de Santiago. La cuestión es que entonces, en ese momento, año 997, preludio del año 1000, fin del mundo, el diablo será desatado, Almanzor ha devastado ya todos los reinos cristianos. Todos los cristianos, no solo de Hispania, sino del mundo entero, del orbe entero, estaban convencidos de que en Santiago de Compostela quien descansaba era las reliquias del apóstol Santiago, es decir, del hijo de Zebedeo, primo carnal de Jesucristo, su primer discípulo, el primero en recibir el martirio, el que se había encontrado a la Virgen en Zaragoza, subida en un pilar, el hijo del trueno, uno de los mayores apóstoles. Santiago y San Pedro eran sin duda los dos apóstoles fuertes. No en vano Santiago acabó convirtiéndose en Santiago Matamoros, en el de la batalla de Clavijo, en el que se aparecía en todas las batallas subido en un caballo blanco. ¿Por qué? Tenía que ser un apóstol fuerte. Santiago, las reliquias de Santiago habían aparecido milagrosamente en torno al año 820, es decir, unos 100 años antes. En torno al año, estamos hablando de 996, unos 200 años antes, un poco menos de 200, unos 180 años antes, habían aparecido esas reliquias en Santiago. El rey Alfonso II el Casto había ido en peregrinación a Santiago y había validado la aparición de esas reliquias que había encontrado el obispo Teodomiro. Eso es lo que yo cuento en mi novela La peregrina. En Santiago reposaban esas reliquias y ya para entonces, en el año 997, casi 200 años después, habían llegado muchísimos peregrinos de todo el mundo, del Imperio Franco, de Lombardía, de todas partes habían llegado peregrinos para postrarse ante las reliquias del santo y habían enriquecido la ciudad. Compostela era una ciudad rica, era una ciudad donde florecía el comercio, florecían los artesanos, florecían los monasterios. El monasterio de San Pedro de Alteartares era un monasterio muy rico. Ya se había establecido el tributo a Santiago, es decir, de cada cosecha la primera parte se entregaba a la ciudad de Santiago como tributo al apóstol, etcétera, etcétera. Y jamás había sido hollado Santiago de Compostela por los musulmanes, nunca habían llegado hasta allí. El rey Bermudo de León, en el año 996 tiene la osadía de dejar de pagar tributos, es decir, de rebelarse y decirle que no le va a pagar un tributo. Y entonces Almanzor arma un formidable ejército que embarca en Algeciras y que se dirige hacia el norte, bordeando la costa de Portugal,
entra en territorio de Galicia y, dirigido por 3 condes traidores leoneses que se alían con Almanzor para participar, para que sus territorios sean respetados y para compartir el botín de Almanzor, lo guían hasta Santiago de Compostela. Antes de llegar a Santiago, Almanzor devasta absolutamente todos los territorios por los que pasa, y para cuando llega a Santiago ya ha acumulado una larguísima cuerda de esclavos que van con él como el ganado, los van arrastrando como el ganado y encerrándolos en corrales para pasar la noche y arrastrándolos durante el día. Cuando llegan a Santiago, la ciudad ha sido evacuada porque es imposible defenderla, a pesar de que era una ciudad fortificada que había resistido a varios ataques vikingos que llegaron a destruir París, llegaron a entrar en París y no lograron entrar en Santiago de Compostela, fíjense, o sea, que no eran cualquier cosa los vikingos, los normandos o varegos, que era como se les llamaba entonces. No habían conseguido entrar en Santiago, pero el poderío del ejército de Almanzor era tal que la ciudad fue evacuada. Y cuentan las crónicas, cuenta el cronista musulmán, que cuando Almanzor entró en la ciudad, llegó a la Basílica del Santo y se encontró allí a un anciano monje que estaba rezando a los pies del santo. Esto lo cuentan las crónicas musulmanas. Yo he imaginado en la novela, a Almanzor, entrando a caballo, porque Almanzor era terriblemente orgulloso. Yo no me imagino a Almanzor bajándose de su caballo para entrar andando en un templo, en el templo que encarnaba, digamos, al dios de su enemigo, al dios a quien él combatía. En aquella época España se llamaba la tierra de la guerra santa, la patria de la guerra santa, Dar al-Jihad. España era la tierra de la guerra santa, porque estaban en constante guerra con los cristianos. Yo no me imagino a Almanzor bajándose del caballo para entrar en Dar al-Jihad, en el templo máximo del dios o del apóstol, del profeta de Dar al-Jihad. Yo me lo imagino entrando a caballo y encontrándose a este monje del que hablan las crónicas musulmanas. Y entonces Almanzor le preguntó: ¿qué haces aquí? Y el monje le dijo: estoy honrando a mi apóstol, a mi señor. Y Almanzor mandó que lo dejaran en paz. Esto cuentan las crónicas, una crónica musulmana de la época. Lo cierto es que Almanzor no profanó las reliquias de Santiago. ¿Por qué no las profanó? Bueno, pues cada cual tiene sus hipótesis. Mi hipótesis es que le dio un cierto miedo, porque estamos hablando de un personaje muy poderoso. Santiago, los propios musulmanes sabían que para los cristianos Santiago era su capitán, era su comandante en jefe, era el máximo exponente después de Jesucristo y desde luego el único cuyas reliquias estaban en territorio hispano. No las profanó, no se atrevió a profanarlas, pero sí profanó su templo. Se llevó sus puertas y se llevó sus campanas. Y el significado de esas campanas es enorme, porque las campanas para los musulmanes estaban prohibidas, eran la voz la voz que llamaba a la oración al dios cristiano. La voz que llamaba a la oración al dios musulmán era la voz del almuédano, y entonces la voz del dios cristiano no podía proyectarse más lejos que la del almuédano, y en consecuencia las campanas de bronce, las campanas de metal que proyectaban su voz muy lejos estaban prohibidas. Robarle las campanas a la Basílica de Santiago era robarle al apóstol su voz. Almanzor le roba al apóstol su voz, se lleva las campanas a Córdoba y se las lleva además a hombros de cautivos cristianos para mejor mostrar la humillación que supone esa ceifa, ese ataque contra Córdoba. Las campanas llegan a Córdoba, Almanzor todavía lleva a cabo alguna ceifa más, las gana absolutamente todas. Esto de que en Catalañazor Almanzor perdió el tambor es mentira, no perdió el tambor nunca sufrió una derrota en las 56 aceifas que tuvo y murió en Medinaceli de muerte natural en la cama. Pero el apóstol se vengó. Y eso que no habían profanado sus reliquias, porque a la muerte de Almanzor, que murió siendo señor, amo y señor de Al-Ándalus, después de haber mandado matar a su amante, pero es que me estoy enrollando demasiado, Almanzor nombró heredero a su hijo Abd al-Malik, y Abd al-Malik aún vivió unos años, 6, 7 años, aún llevó alguna ceifa con distinta suerte. Abd al-Malik sí fue derrotado por el conde de Castilla en el campo de batalla y murió prematuramente cuando preparaba, precisamente en Córdoba, cuando preparaba otra ceifa, según la maledicencia de la época, mandado envenenar por su propio hermano Sanchuelo, que era muy ambicioso. Sanchuelo, a su vez,
tuvo la osadía de mandarse proclamar heredero del califa por Hixam, bajo amenaza de muerte. Se presentó en el palacio del califa, a pesar de que su padre Almanzor en su testamento les había advertido claramente a sus hijos de que jamás se les ocurriera tocar al Señor o intentar suplantar al Señor. Se presentó en el palacio de Hixam y le ordenó que lo nombrara sucesor. Y fue nombrado sucesor. Pero aprovechando una aceifa que se marchaba a hacer la guerra contra los cristianos, se produjo una sublevación en Córdoba, se sublevaron los bereberes, le abandonaron sus bereberes a Sanchuelo y Sanchuelo también terminó decapitado, su cabeza también acabó, como la de Galib, colgando en lo alto de una pica a las puertas de Córdoba. Córdoba entró en un periodo de absoluta desintegración, de guerra civil, los bereberes contra los eslavos, que eran los mercenarios cristianos del norte, los eslavos contra los bereberes, estos a su vez contra los nobles de ascendencia árabe. Entró en el caos, acabó la unidad y la grandeza del califato de Córdoba, acabó el califato, llegaron las taifas, la división, la desunión, la disgregación y se dieron la vuelta a las tornas. Los cristianos llegaron hasta Toledo, Alfonso VI reconquistó Toledo, lo cual fue celebrado con gran júbilo por toda la cristiandad, precisamente porque había sido la capital del reino visigodo. Alfonso VI se proclamó emperador de toda España, esa es la época que estoy novelando ahora, y las taifas quedaron condenadas a pagar parias a los reinos cristianos, es decir, exactamente lo contrario de lo que había estado sucediendo hasta entonces. Ya no eran los cristianos quienes pagaban tributo a los musulmanes, sino los musulmanes, las taifas, las que pagaban las parias a los cristianos. Fue la venganza del apóstol, fue la división, fue el curso de las cosas, fuera lo que fuera. Lo cierto es que aún tendrían que llegar los almorávides y los almohades y aún tardaría mucho en concretarse esa reconquista, pero yo sé que lo que voy a decir ahora es profundamente incorrecto, pero yo me alegro muchísimo de que las cosas ocurrieran como ocurrieron, de que no seamos tributarios del legado de Almanzor, sino del legado de Alfonso II, Alfonso III, Alfonso VI, toda la saga de Alfonsos. Y me alegro mucho de que, como solía decir Joseph Pérez, un historiador francés a quien yo respeto muchísimo, de origen evidentemente español, España no solo es Europa, sino que es el único país que estuvo 8 siglos luchando para ganarse ese derecho. Yo me alegro mucho de que nos lo ganáramos y estoy enormemente agradecida a quienes sufrieron, padecieron a Almanzor y lograron derrotar su legado. Muchas gracias. Ha mencionado Isabel a Josep Pérez. Este curso quiere hacerle un homenaje al gran historiador de origen español, también parece de ascendencia judía. Pero sí. Es judío, que tiene además una relación estrechísima con esta Universidad Complutense. Ha sido siempre, y fundamentalmente yo creo que es el primer gran historiador no natural de España, que ha puesto el acento y que ha defendido la Reconquista en toda Europa. Murió hace nada. Hace un par de años. Hace un par de años. Y gran tipo, Josep Pérez. Si no han leído su historia de España, yo se la recomiendo. Sí. Es maravillosa. Quiero hacer desde aquí un homenaje de escritores por la historia de todos nosotros a Josep Pérez, que tuvo además... Josep, no es Josep, no era catalán. No. Era francés. Josep. Es que tú hablas mejor francés que yo. No, ve que lo de Josep suena a catalán. Josep. No, Josep Pérez. Lo digo Josep por judío, que precisamente tenía ese nombre por su ascendencia judía. Y quiero decirles también que la Universidad Complutense de Madrid fue un lugar donde Pérez vino con frecuencia, impartió su sabiduría y hoy parece que se le quiere olvidar. Es decirles que la Complutense no va a olvidar a quien fue uno de los grandes
escritores y están en ello. Y de alguna manera en la parte que nos toca a nosotros también. Porque como les digo, esa historia de España es posiblemente una de las cosas más ajustadas y aquilatadas y que en vez a veces de estarnos leyendo y releyendo las leyendas negras que por el mundo se han hecho de nosotros, hay que poner en valor que un historiador de la potencia, de la documentación y de la envergadura de Pérez, de Josep Pérez, no sé si llegó a ser doctor honoris causa de la Complutense, esas cosas, discúlpenme, no las conozco bien, pero sí que su relación con esta universidad fue continua, cordial y de mutua colaboración. Así que creo que la mejor manera de rendirle un homenaje es lo que ha dicho Isabel, ofrecerles que lean sus libros. Fue un gran hispanista que, para variar, habló bien de España. Porque lo propio de los hispanistas, de los así llamados hispanistas británicos y tal, es ponernos a escurrir. Bueno, pues Josep Pérez fue un gran hispanista, grandísimo hispanista, que hablaba bien de España. No la ensalzaba, pero escribió una historia de España en la que se cuentan los hechos con un cierto cariño, digamos. Yo les puedo decir que sí hay dos grandes historiadores de esta época que creo que están por encima, en general, de todos los demás. He mencionado al principio al que me parece que, lógicamente, los nuevos descubrimientos que se van haciendo mejoran todo ello, pero menospreciar a Claudio Sánchez Albornoz en cualquiera de sus libros, desde la España musulmana o bien del Enigma de España. La España andalusí, la España musulmana, el Reino de Asturias, España, un enigma histórico, sí, si no lo han leído. Además es que es como una novela. España, un enigma histórico, se lee como una novela, es maravilloso. Yo creo que de los que acabo, creo que son los dos elementos por lo menos básicos para empezar a tener una imagen más centrada de eso. Ya les digo, eso huyen además. Añadiría quizás para el mito de Al-Ándalus un historiador todavía vivo, que es Serafín Fanjul, sí, que creo que ahondan en eso y que merecen la pena ser leídos, porque se habrán dado cuenta de una cosa: nosotros somos novelistas, pero se han fijado que tanto Maeso como Isabel han estudiado muchísimo, se han licenciado o doctores en historia, que algunos lo son, o profesores, pero para que se fijen que para escribir una novela como estas, trabajamos durante años. A lo mejor no tenemos rangos académicos que otros compañeros de escritores con la historia tienen y de altísimo nivel, pero es que para escribir una novela hay que leer mucha historia. Si se quiere escribir medianamente bien, aunque sea ficción, tienen que entender una cosa: el sustrato que hay, el paisaje histórico que hay que intentar que sea lo más verosímil o real o aproximado a la realidad que se pueda. Y luego, eso sí, los personajes que hay, que no son históricos, tal. Yo, por ejemplo, me ha alegrado mucho saber que mi Atienza fue el lugar donde Almansur Alvilá estuvo a punto de palmar. Sí, señor. Porque yo soy de al lado. Pero se salvó porque el gobernador se interpuso. Y luego Galib, antes de marcharse al norte cristiano, donde acabó muriendo, también de muerte natural, murió de un infarto en el campo de batalla, pero no herido, sino de un infarto. Pero antes de huir, mandó matar al gobernador de Atienza por haberse interpuesto. A ver, es que en una hora no da tiempo a contar toda la historia, pero es un personaje que tiene en sí mismo una novela. O sea, la historia de Almanzor, sobre quien hay bastantes biografías, es un personaje fascinante. Y una de sus costumbres, por ejemplo, era recoger una de sus costumbres que hoy sería considerada una porquería, pero entonces era una costumbre muy piadosa. Recogía meticulosamente el polvo
su ropa y de su sudor, de su cara, de sus manos, de todo. Después de cada batalla recogía meticulosamente el polvo, lo guardaba en un cofrecito de todas las batallas para que enterraran ese polvo con él y cuando tuviera que comparecer ante Alá se presentara entre las esencias, perfumes y tal, con los que eran enterrados los grandes personajes musulmanes, presentar ese cofre con ese polvo como prueba de su fe en la yihad, en la Guerra Santa, de su activísima participación en la yihad, de su condición de yihadista. Preguntas. Qué bien, ¿cuántas? Por orden. Ahora le traen el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno. Quisiera agradecerle su intervención y como algecireño que soy, quiero reivindicar que Torró pertenecía al reino de Algeciras. Sí, bueno, pero he dicho Málaga en términos geográficos, para que la gente se haga una idea geográfica, no política. Siempre, como estudiante, siempre en la época, siempre se había dicho que Almanzor había nacido en Algeciras. Bueno, Torrox está más cerca de Málaga, yo creo que de Algeciras, geográficamente, ¿no? Geográficamente sí, por eso, más cerca de Málaga. Por eso, que yo no he querido hacer una interpretación política, simplemente geográfica para que lo ubiquen en el mapa. Vale, y dos. Pero vamos, no había reino de Algeciras, entonces lo que había era... O la Cora de Algeciras, ¿no? No había... Sí, era el Cor de Algeciras, sí, pero era Al-Ándalus, o sea, entonces no había taifas todavía, ¿no? Que llegaba hasta esa zona de Torró, esa zona de Málaga. Correcto, sí. Y dos, en el año 2002, no recuerdo qué partido político en Algeciras, levanta una estatua en el centenario 2002 y la colocan en las ruinas Menerí que se encontraba a principios de siglo. Entonces, con el cambio político, me parece que ha sido el PP recientemente, la ha vuelto a quitar. La quita, nadie sabe dónde estaba. He leído que está en un depósito de aguas, sí, en un sitio de aguas, sí. Algo así. Sí. Pero vamos, creo que era la única estatua que la pusieron y después la quitaron al cabo de años. Y leí que Podemos había exigido que la restauraran. Sí, algo sí. Lo cual tiene su miga. A mí me parece maravilloso que haya estatuas de todos los personajes. A mí me parece un error garrafal haber retirado esa estatua. El PP o quien fuera. La historia se asume. Y se aprende de ella y se asume. Y Almanzor fue un personaje que sin duda merece una estatua. De hecho, en Catalañazor hay un busto, pero que no es un busto ridículo, hay un busto bien bonito de Almanzor, que no se lo he traído aquí, porque, como digo, como no sabemos cómo fue Almanzor, pues tampoco es cuestión de representárselo ni vestido de turco del siglo XVI, ni en el busto. Pero hay un busto en Catalañazor que nadie ha quitado. Y a mí me parece que la estatua de Almanzor tendría que estar en Algeciras, en un sitio bien visible. O sea, yo no soy iconoclasta en absoluto. Yo creo que los personajes históricos tienen que ser asumidos, tienen que ser recordados y tiene que erigírseles estatuas. Lo que me parece peculiar es que Podemos, que está empeñado en quemar estatuas de Fray Junípero Serra, quiera reponer estatuas de Almanzor, porque desde luego hizo infinitamente más esclavos y vendió infinitamente más esclavos a Almanzor que el pobre Fray Junípero, que lo único que hizo fue defender a los indios en sus misiones en California, básicamente. Muchas gracias. ¿Más preguntas había por allí? Sí. Tranquilo que... Pero, bueno, Isabel San Sebastián, muchas gracias por la conferencia. Es de agradecer, pero precisamente la clave es eso, porque gran parte de nuestra clase dirigente, me da igual de un lado y de otro, son un atajo de ignorantes y suele vender lo barato y lo fácil, y gran parte de culpa lo tiene el pueblo, que se deja seducir o conformar por eso y no ser crítico. Pues a mi pregunta venía por eso. No se puede mirar con ojos de ayer, hoy, está claro, pero la historia se repite. Es decir, los visigodos llegan, un rey, se separan, se dividen, vienen de África porque les piden ayuda, conquistan, los reinos al-Ándalus se pelean, por decirlo de alguna manera, vienen los del norte, se unen. Extrapolándolo a hoy, a lo mejor España, para poder sobrevivir en la globalización, necesitaría precisamente una clase dirigente o un líder dirigente que una y no la actual vergüenza de un lado y de otro, porque están más empeñados. Lo extrapolo a la historia porque se repite lo mismo. Mire, me va a permitir que... Estamos aquí hablando de historia. Yo escribo en ABC artículos, ya conoce usted mi opinión, pero una de las razones por las cuales me he apuntado con entusiasmo, de hecho soy cofundadora de esta asociación de escritores con la historia, es que encuentro muchísimo más
¿cómo diría yo?, muchísimo más alegre, muchísimo más estimulante la historia de España que su presente. Su presente lo comento en la radio y en la tele y en los periódicos, pero hoy no me apetece hablar del presente. Solo les digo que la historia nos enseña que la división debilita y la unión fortalece. Eso es una lección histórica inapelable, que aplica a España, a Europa, a la Conchinchina y a cualquier lugar. La unidad nos hace fuertes, la división nos debilita. Ya cada cual que interprete lo que quiera, pero yo hoy no he venido a hablar de política, sino de historia. Disculpe, que a lo mejor no me he explicado bien. No quería que me diera una respuesta en plan política. Me refiero que parece que no, pero están muchas veces unidos. No vengo a que me contestara en plan de político. Me refiero a eso, que hace falta también una cultura de la clase dirigente de saber muchas veces lo que está hablando hoy. Bueno, lo que hace falta sin duda es que nuestros gobernantes sepan historia. Porque claro, si tú desconoces la historia, te condenas a repetirla constantemente. Si no aprendes nada de la historia, no sabes nada de ti mismo. Y quien no conoce su historia se condena a repetirla y a repetirla cada vez peor. Y la desgracia de España es que desde hace ya mucho tiempo, tenemos gobernantes cuya capacidad intelectual va reduciéndose y cuya conocimiento de la historia es cada vez más pequeño y más sectario, y que asumen la parte de la historia que les conviene y la otra la rechazan. Y la historia no es fragmentable y no es ¿cómo diría yo?, no es seleccionable. O sea, no es un menú de un restaurante que me quedo con esto y esto no lo quiero. No, la historia es un conjunto que hay que asumir y del que hay que aprender, y ya está. Y desgraciadamente en España actualmente, desde los colegios hasta las universidades, hasta las clases dirigentes, los ciclos de conferencias oficiales, los escritores con la historia hemos nacido precisamente para rescatar esa historia que se ha olvidado, porque es que ahora ya parece que la historia empieza en 1934. La memoria histórica se refiere de 1934 en adelante. Antes de 1934 no hubo nada. Y la Edad Media, ni te cuento, la Reconquista ni existió, la Conquista tampoco. Al-Ándalus fue tolerancia y todo bueno. La España cristiana, barbarie y todo malo. Los romanos estaban en otro continente, no estaban aquí. La España visigoda ni existió ni se la espera. España es un concepto que nació en el siglo XVIII, XIX. En fin, es todo un cúmulo tal de chorradas, perdónenme la palabra, pero es que no se me ocurre otra mejor. No es la palabra que yo creo que no solo nuestros gobernantes, sino a todos nos interesa mucho conocer la historia, evidentemente, pero a mí me fascina especialmente la Edad Media y concretamente esa epopeya que es la Reconquista, entre otras cosas porque desde el punto de vista literario, novelístico, está repleto de episodios que son muy sabrosos literariamente, pero hay que conocer la historia. Yo he leído mucha historia de España porque amo a España, porque me interesa mi país, porque quiero a mi país y porque creo que el patriotismo cultural, que es un concepto que manejamos mucho, es una expresión maravillosa de Fernando García de Cortázar, buen amigo y miembro de nuestra asociación. El patriotismo cultural es tan importante como cualquier otro patriotismo o más. El patriotismo o matriotismo, que se dice ahora. Por Dios, no, por Dios. El matriotismo. Por Dios, no, que se levanta Cervantes y nos cruje. Bueno, llámenlo ustedes como quieran. Yo me voy a quedar con patriotismo con su permiso. Que paso llevo faldas. Y llevo 35 años ejerciendo el feminismo de verdad. Pero bueno, que el patriotismo cultural es importante y para eso estamos aquí nosotros y creo que por eso están aquí ustedes. No se puede amar lo que se desconoce y no se puede honrar lo que se desconoce. Y la historia hay que conocerla y en ello estamos. Nada, y si me permiten, hay más preguntas gracias. Por ahí. Sí, es que gracias. Más. Sí, por aquí. Sí. Bueno, da igual. Sí, no, tiempo, ¿no? Si a usted lo tengo... No, es a propósito del tema, para que no se me mezcle, se me ocurre. ¿Qué haría usted, Isabel, enhorabuena por la conferencia, ante los estereotipos que todos han tenido y todos hemos tenido de la barbarie cristiana frente a la poesía, el agua, el cultivo al agua andaluz? Porque esto está ahí en el inconsciente colectivo de los libros de texto y de los libros y los profesores, cuando se imparte, y sin ponerme de un lugar o de otro. Todos hablamos de la brutalidad de los celtas, de cómo eran, etcétera, bárbaros, como usted ha mencionado, y del otro culto, respetando tanto al islamismo como al cristianismo. Ir a la Catedral de Burgos. Pues yo le contesto en presente del indicativo, no en condicional. Yo escribo novelas sobre eso. O sea, yo sitúo todas mis novelas en el norte cristiano. Y escribo, por ejemplo, en esta última, en las campanas de Santiago, describo el castillo de Gauzón. El castillo de Gauzón, que está en la entrada de la ría de Avilés,
Y es un castillo fundado en el siglo VII, VIII, por ahí, en el VIII, muy al principio. Y es un castillo que tenía, se está excavando ahora, tenía baños, tenía frescos en las paredes. La segunda basílica que se levantó en Santiago, la primera era muy pobre, la segunda, la que mandó construir Alfonso III en el siglo IX y destruyó Almanzor, tenía mármol, tenía pórfido en las columnas, tenía bellísimas ilustraciones, frescos en las paredes. O sea, es que esto de que el norte vestíamos de pieles y era todo una... La Catedral de Burgos, por supuesto, pero esa es posterior, pero por remontarnos a los primeros tiempos, o la Catedral de Burgos, o la de León, o la de Oviedo, es decir, es que... O San Miguel de Liño. O San Miguel de Liño, o el monasterio de Santo Toribio de Líbana, o el monasterio de Samos. Es que yo, ¿qué hago? Escribo libros. Yo cuento cómo era ese norte cristiano. Que evidentemente no había olivos y no había vid, muy poquita, era más pobre, era un territorio donde había más ganado, había más monte, todavía se estaba desbrozando porque había mucho bosques, por supuesto, pero no vivían en las cavernas. No vestían pieles y no vivían en las cavernas. Los musulmanes en su crónica definen a Pelayo como un asno salvaje que come miel. Bueno, pues ese asno salvaje que come miel corrió al gobernador Munuza hasta detrás de las cordilleras y no volvió a haber gobernador musulmán. O sea que, ¿yo qué hago? Escribo novelas y intento rebatir, y para eso estamos los escritores con la historia. En cada ciclo, esta leyenda, este mito, es mentira. Ni Al-Ándalus fue el paraíso de la tolerancia, ni la España cristiana el paraíso de la barbarie o el mundo de la barbarie. No, hubo tolerancia y hubo barbarie en ambos mundos. Y hubo periodos de tolerancia muy pequeños y muy circunscritos, Alfonso X, Al-Hakam II, etcétera, muy pequeñitos, y la mayor parte del tiempo hubo persecución de la otra religión y sumisión brutal de la otra religión, y se imponía la ley del más fuerte. Y ya está, y los unos intentaban aprender de los otros lo que podían. Buenos días. Quiero agradecerle la visión global de la época y la visión particular del personaje de Almanzor, pero quiero decirle que le han sobrado 4 palabras, lo de analfabeto funcional de Podemos, porque hay muchos analfabetos funcionales en todos los partidos. Sin duda, y es que ya sí, pero es que como me estaban preguntando por una cosa que tenía que ver con una estatua de Almanzor que reclamó su restauración Podemos, me he referido ahí. Analfabetos funcionales hay en todos los partidos. Ya le he dicho antes, lo he dicho aquí, que hace mucho tiempo que tenemos unos gobernantes muy peces en historia, muy peces en historia de España. Y no viene ni de hoy, ni de ayer, ni de anteayer, hay en todos. Pero vamos, reclamar, apoyar la quema de estatuas de Colón demuestra muy poquito conocimiento. Y eso concretamente ha sido Podemos, el partido que lo ha apoyado. Sí, aquí, por favor. Gracias, Isabel. Es una delicia escucharla siempre. Y mi pregunta es muy simple. Tiene 2 personajes que son Uma y Alana, que, la verdad sea dicha, son 2 personajes potentes que vienen muy con respecto a este curso. ¿Encontró en Uma y Alana sus protagonistas? Sí, a ver, Uma y Alana son mis protagonistas de ficción de mis 2 primeras novelas, de Astur y La Visigoda. Yo lo que pasa es que entendí que este era un curso de personajes auténticos, reales. Si no, habría venido a hablar de Uma y Alana feliz, claro. A ver, y de Iquila, y de Tiago, y de Mencía, y de yo. Mis personajes de ficción de mis novelas son mis amigos, mis hijos, mis primos, mis padres, según con cada uno de ellos tengo una relación distinta. Pero sí, Uma y Alana son 2 personajes que reflejan muy bien el carácter de la mujer cristiana norteña, Astur, vascona, gallega, de la mujer de la cornisa cantábrica, digamos. Son 2 prototipos de mujeres fuertes, de mujeres empoderadas, se diría hoy, que no hemos tenido que esperar al siglo XXI para empoderar a la mujer. O sea, mujeres poderosas y empoderadas ha habido siempre en toda la historia. Y en las culturas matriarcales del norte, muy empoderadas, mucho. Hasta el punto de que en Asturias, por ejemplo, en la Asturias precristiana, eran las mujeres las que buscaban marido a sus hermanos, mujer a sus hermanos, no era al revés. Eran las mujeres las que heredaban, las que administraban la casa y las que buscaban mujer a sus hermanos. Y estas 2 personajes, Uma es una sacerdotisa de un clan Astur, es una sacerdotisa que todavía rinde culto a la fe antigua,
es decir, es una pagana que persiste en su paganismo a pesar de que el reino de Asturias ya es oficialmente cristiano. Es un personaje al que yo amo, a Uma la amo, probablemente es mi personaje favorito, Uma y su madre. Y Alana es su hija. Alana es un personaje que está a caballo entre dos mundos. Alana es un personaje que cuando nace se le formula una profecía y le dice de tu vientre emana un río que emana y que va a morir al gran océano, pero no se pierde allí, sino que cruza y se perpetúa, etcétera. Digamos que es una metáfora de lo que fue España, de la fusión entre, mejor dicho, Alana no, Uma. Alana es el principio de esa estirpe, pero Uma encarna, simboliza, digamos, las culturas castreñas, las culturas norteñas que sobrevivieron, que se rebelaron y que sobrevivieron y que se mantuvieron un poco al margen incluso de la romanización y, por supuesto, de los godos y de los musulmanes. Y su fusión con los godos que emigraron al norte, se encontraron con esos pueblos ya de por sí levantiscos e iniciaron la reconquista. España es hija de muchas cosas, porque esto es el fin del mundo, eso lo sabe Chani muy bien. Aquí convivieron los neandertales y los cromañones, y a partir de ahí todo Quisque ha convivido aquí, porque como aquí se acababa el mundo, era el Finisterre, pues todas las invasiones, todas las migraciones, todo el mundo terminaba aquí y confluía aquí y convivía aquí. Pero vamos, digamos que en la historia más moderna, más reciente, la de la Reconquista, esos dos personajes encarnan eso y luego encarnan mi visión de lo que es una mujer fuerte, que no corresponde necesariamente con esa chorrada de llamarle matria a la patria para ser más feminista, ¿no? Yo tengo otro concepto de lo que es ejercer de feminista. Bueno, pues vamos a ir acabando la mañana. Como siempre, les doy las gracias. Miren, se ha estado hablando de las lecciones de la historia. Yo creo que la máxima lección que da la historia es esta, que jamás aprendemos las lecciones de la historia. Y así nos va. Sí que me ha parecido muy interesante y cómo podemos de alguna manera combatir esa ignorancia o esas ideas impresas que están ahí. Es que yo creo que solo hay una forma, el conocimiento. Pero, por ejemplo, ¿qué lengua estamos hablando? Aquí. ¿Qué lengua hablaban en Córdoba? ¿Saben que Abderramán III tuvo que hacer un edicto diciendo que por lo menos en las mezquitas y en las cosas oficiales se hablara en árabe? Porque la gente hablaba romance. No olvidemos que esta era una población hispana, que hubo hispano-cristianos, pero hispano-musulmanes. Pero eran hispanos. La gente, los que llegaron de fuera, fueron siempre unas minorías enormes. O sea, muy pocos árabes, algunos más bereberes, pero lo esencial es que esa población hispana se convierte en musulmán por una cosa que ha dicho Isabel, porque estaban fritos a impuestos y es que no había manera, pero aún así la población mozárabe es importantísima. Imagínense que hoy les dicen, si te haces musulmán, deja de pagar impuestos. Más o menos. Musulmán, pasa mañana, vamos. Claro. Para todo el mundo. ¿Qué elemento hay? Miren ustedes, ¿qué hablamos? ¿Por qué carreteras vamos? Hagan una cosa, vean lo que eran las calzadas romanas y pónganlas sobre el mapa de España actual. Se van a quedar bizcos. Miren por dónde va la A3. Los pasos siempre han sido los mismos. Las calzadas que trazaron toda esta península son... ¿Y dónde y cuáles eran las ciudades? Las capitales musulmanas, Córdoba, y luego en los taifas, ya es increíble, son las mismas capitales que han definido la España romana. Y luego lo que ya me molesta profundamente es decir que enseñaron los cultivos. Esto sí que es verdaderamente... Pero vamos a ver, Hispania para Roma era su gran granero, su aceite, su vino. ¿Y cuáles son los cultivos? Lo que sucede es que se ha producido una mistificación, sobre todo a partir del romanticismo alemán. Y entonces, claro, desde luego, hombre, me imagino que en el palacio de Medina Zahara se vivía muy bien, pero para eso tenías que ser califa o estar cerca. Pretender
que solo había al otro lado, o del Tajo, del Duero, barbarie, es un insulto absoluto a todo lo que ha sido la historia de esta península, y yo voy siempre más atrás, desde los neandertales. Acabo. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que hemos puesto una tienda de campaña en mitad de todas las autopistas del mundo, y por aquí ha pasado absolutamente todo Cristo. Los últimos neandertales del mundo se extinguieron, Zafarraya y Gibraltar. Fíjense dónde, empujados, pero es que ¿quién no ha pasado por Hispania? Y yo creo que ya en el 1492... Por un pelo. Se quedó, no, y por el otro lado en Egipto el otro hijo. Sí, por el otro sí. Pero por aquí ha pasado todo el mundo. Y yo creo que en 1492 debimos de pensar, bueno, como estamos un poco hartos de que nos invada todo Cristo, se van a enterar. Porque no sé si se fijan que eso es una broma para acabar un poco, que justo cuando acabamos una cosa es cuando nosotros, dijimos, ahora nos vamos a lanzar nosotros a conquistar el mundo, aunque seamos 3 gatos. Es que también hay que ponerle a la historia, creo yo, un poco de ironía, de sentido del humor, y creo que esta mañana yo desde luego he aprendido muchísimo. Esas notas que tomo es para fusilarles a mis compañeros en algunas cosas. Muchísimas gracias. A las 4 tenemos a Jesús Sánchez Adalid, que seguirá por los pasos de Isabel, pero nos contará el fin de lo que fue, cómo se derrumba de pronto todo aquel califato. Que disfruten de la comida, buenas tardes y hasta luego.